Hola Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Gracias por ¿Qué tal? Buen día. Bueno, ¿se avanza o no con eso? Con las posturas que hay dio respecto. un paso, si se quiere, positivo, porque finalmente las comisiones que se reunieron en la Cámara de Diputados obtuvieron dictamen para ahora enviar, si hay voluntad política desde ya, el proyecto de ley de humedales al recinto para su votación. Hay un dictamen por mayoría que fue del proyecto de Cambiemos, para decirlo sintéticamente, y un proyecto, por la minoría, que es el proyecto del Frente de Todos, y falta la definición de algunas de las provincias, principalmente las del norte, respecto de qué proyecto estarían dispuestas a acompañar. Está claro que de por sí es una buena noticia que se avance. Sí. Creo que no es tan buena noticia el dictamen de mayoría del proyecto de Cambiemos, Claro. porque además de la calidad del proyecto, que es un proyecto más, para decirlo gráficamente, productivista, es difícil de vislumbrar si realmente hay voluntad de llevarlo al recinto. No olvidemos Claro. que el 2 de febrero del año 2016, con el flamante presidente Mauricio Macri, se anunció en el Día de los Humedales que ese año el gobierno de Cambiemos o de Juntos por el Cambio iba a darnos una ley de humedales, y eso jamás ocurrió. Ahora, yo te pregunto, ¿y cómo fue la actitud, por ejemplo, de los representantes del Frente de Todo, aquellos que vienen de provincias, por ejemplo, que tienen producciones contaminantes o que pueden ver afectados los humedales o son extractivistas? ¿Ellos qué hicieron? Ya, hay una fuerte contradicción, creo yo, en todos los partidos y en todos los ámbitos en relación a la ley de humedales, presagiando que su sola aprobación supone una detención a las actividades productivas. Y yo creo que eso merece la siguiente reflexión. ¿Por qué estamos necesitando y por qué estamos discutiendo la necesidad de una ley de humedales? Precisamente porque las actividades productivas se han llevado a cabo, se han realizado con un desprecio, una falta de consideración hacia el ambiente que hace necesario que exista una ley de estas características. Claro. Entonces, poner este proyecto o cualquier proyecto de ley de humedales o cualquier proyecto más allá de los humedales que en el futuro persiga la posibilidad de tener una producción sustentable, como una antinomia entre producir y conservar, como una oposición tajante entre tener desarrollo productivo y quedarse en la época de las cavernas, es verdaderamente un chantaje intelectual insoportable y que no puede ser tolerado como si la producción que nos trajo hasta acá hubiese sido de alguna manera respetuosa con el ambiente. Claramente no lo ha sido. Acá Fernando Cerolini quiere hacerte una pregunta. Le recuerdo a los oyentes que estamos hablando con el viceministro de Medio Ambiente, Sergio Federovisky. ¿Qué tal, Federovisky? ¿Cómo te va? Ser querido, ¿cómo estás? No, mire, yo ayer leyendo sobre el triunfo de Ron DeSantis como gobernador en la Florida, terminé descubriendo que el muchacho, como no Disney se rebeló contra una medida que él había tomado de no hablar del tema gay en las escuelas, que era como un retroceso en la educación sexual en Estados Unidos. Bueno, Disney dijo no le vamos a acatar esto, se rebeló contra DeSantis, empezó por una protesta por los propios trabajadores, que son como en la Florida como 80.000 trabajadores, y DeSantis, que es un tipo de derecha claramente, republicano y con todo lo que le metió una sanción a Disney que tenía unas prebendas por los 80.000 empleados y todo, que prácticamente podían manejar un territorio que inclusive creo que es del estado de la Florida, que no pagaba impuestos por no sé cuántos años. Se lo quitó todo porque se le cantó. Entonces yo digo, y la verdad me llamó la atención porque te estás metiendo con Disney y además lo está haciendo un tipo que en el fondo está perjudicando a una empresa privada. Pero cuando los republicanos toman decisiones y deciden castigar algo, lo hacen con una fuerza que acá en la Argentina parece que el tema de poner límites a alguien, no es porque yo esté de acuerdo con lo que hizo DeSantis, me parece un disparate, pero en este caso encima por un retroceso de la educación sexual y de la forma de hablar de la gente, pero en algunas cosas como el tema de los humedales, como el tema de los precios en los alimentos,
hay que poner límites y se tiene que sentir. Si no hay ningún castigo para el que saca los pies del plato, es el siga eterno. Es como ver un partido de fútbol donde hay penales constantes y nadie cobra nada. Mira, tenés toda la razón del mundo y yo creo que eso podría resumirse en quién es el que maneja la agenda real de la actividad productiva en la Argentina. Y yo tengo la percepción o casi la convicción de que la agenda la instalan y la definen las grandes corporaciones o los grandes intereses. Y esos grandes intereses y grandes corporaciones, bien lo sabemos, tienen como única meta la obtención del lucro. ¿Está mal eso? No, claro que no está mal en sí mismo. Empieza a estar mal cuando eso se lleva puesto Está bien, el bien pero común. Además se lleva al bien común y se va a llevar la salud de una cantidad de santafesinos que son una provincia que produce soja y produce... Pero se está enfermando un montón de gente y la están matando porque le están tirando humo todo el día y le están jodiendo los pulmones. Vuelvo a preguntar lo que me pregunté antes al aire. ¿Por qué necesitamos y por qué se llegó a la necesidad y nadie discute la necesidad de tener una ley de humedales? Porque efectivamente lo que se han cometido han sido atrocidades en nombre de la producción. Quiere decir que lo que hay aquí es el intento genuino de instalar una normativa que no avance en la lógica del prohibicionismo, más allá de que en algunos lugares claramente hay que proteger lo poco que queda, sino que avance en lo que tiene que avanzar un Estado, que es en la regulación. Hemos trabajado se ha trabajado durante décadas sin ningún tipo de regulación respecto de los humedales y cada uno hacía lo que se le cantaba. Basta con sobrevolar, cosa que yo lamentablemente por el tema de los incendios he hecho muchísimo en los últimos 2 años. Basta sobrevolar la zona del Delta, la zona de la cuenca alta del río Luján, la zona de Nordelta, de Escobar, etcétera, para ver que allí no solo no ha quedado un solo humedal en pie, sino que lo que se ha hecho fue taparlos para después dibujar, literalmente dibujar, lagunitas, espejitos de agua, etcétera, para asimilarlos a algo parecido a la naturaleza. Y lo que tenemos allí es una bomba de tiempo que cada tanto provoca, por ejemplo, inundaciones insólitas e inesperadas e inusitadas en la Basílica de Luján. Sergio, estos ahora, son los resultados discúlpame, de un humedal. Quería decir esto ahora. Cuando vienen las campañas electorales, me pasó con un familiar directo que ejerce el periodismo y lo hacía en un medio que se dedicaba al tema ambiental, y pidió, por ejemplo, hablar con los candidatos respecto al tema ambiental. Ni uno solo aceptó hacerlo. Ni uno de los candidatos. Y creo que esto, si vamos hacia atrás, en décadas, seguramente debe ocurrir lo mismo, ¿no? ¿Cómo ves al futuro? ¿Hacia el futuro? Es que yo creo que todavía, y esto engloba a la totalidad de la clase política y a la totalidad de las clases políticas más allá de la Argentina, existe una especie de prejuicio, a mi modesto entender, completamente insólito a esta altura del partido, de suponer que cualquier actitud regulatoria en materia ambiental va a ser necesariamente atentatoria de las actividades productivas. Lo que es cualquier decisión regulatoria es indudablemente atentatoria contra una actividad productiva que se considera libre de hacer lo que se le cante. Lo que tenemos que entender es que no se puede hacer lo que cada uno se le canta en materia de actividad productiva. No se puede llevarse puesto todos los bosques, no se puede llevarse puesto todos los humedales, no se puede, sencillamente. Y la clase dirigente en algún momento va a tener que entender que no puede ser simplemente una cuestión discursiva y retórica lo ambiental, sino que tiene que ser una política. Y las políticas son regulatorias. Una última que te hago, que me quedó pendiente una vez que viniste y no la hice. Recordemos la cuestión de la pastera finlandesa en Uruguay. ¿Eso se sigue controlando? Finalmente, ¿pudo saberse si la pastera finlandesa contamina el río? Bueno, yo no soy nunca partidario a dar una respuesta de si contamina o no contamina, porque la cantidad de matices que tiene esa respuesta está relacionado con quién controla, cuáles son los parámetros que se controlan, qué se considera contaminación y qué no se considera contaminación. ¿Pero la Argentina controla? Convención. El problema es que creemos que hay poco control sobre eso. El control está supuestamente llevado a cabo por la CARU, la Comisión Administradora del Río Uruguay, según la decisión que adoptó en su momento la Corte de La Haya. Y lamentablemente la CARU
entendemos nosotros que por cierta reticencia del lado uruguayo, probablemente los uruguayos digan lo contrario, no han explicado y no ha exhibido, mejor dicho, los resultados de los monitoreos que presuntamente se han venido haciendo en relación a la pastera. No tenemos datos fehacientes como para dar una respuesta concreta y lamentablemente nosotros desde el Ministerio de Ambiente los hemos requerido varias veces y no hemos tenido la respuesta adecuada. Sergio, muchísimas gracias por hablar con nosotros en esta mañana. Al contrario, gracias a ustedes por llamarme. Chao, Sergio Federovisky, viceministro de Ambiente, viceministro